Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Queridos hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga y que el Dios de gracia, de amor y de poder sea en su vida y en la vida de cada uno de los suyos. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él me concede de estar aquí con ustedes, como estuvimos el sábado pasado, 16 de octubre, para compartir con ustedes alguna reflexión o mensaje evangelística para hablar del amor de Dios y de la salvación que es posible en Cristo Jesús, el Señor nuestro. A través de este trabajo, no solo nos unimos al trabajo que las diferentes congregaciones del presbiterio y de la ICIAR estamos llevando a cabo en respuesta al mandato que el Señor nos encomendó: id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. En ese marco de la Gran Comisión, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, les pedimos unos minutos de su atención para compartir con ustedes, repito, algunas reflexiones. Hace 8 días hablamos en general de aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús. Y nos referimos a un gran personaje de una posición económica elevada, de un reconocimiento social y de un conocimiento intelectual muy elevado también, Nicodemo. Y cómo, a pesar de estas características en la vida de Nicodemo, él necesitaba nacer de nuevo, una nueva vida, un cambio radical en su ser. Y ese encuentro personal que tuvo con el Señor Jesucristo marcó su vida en un antes y en un después. En ocasiones decimos: yo no voy a una iglesia cristiana evangélica porque no me siento digno, no tengo una preparación especial, soy gente sencilla, soy gente humilde y mi lugar está en otro espacio. Sin embargo, quiero decirte, querido amigo, que efectivamente el Señor Jesús vino a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los necesitados, a los atormentados por causa de diversos problemas e incluso a causa del yugo del enemigo de nuestras almas, es decir, el diablo. Y quiero referirme en esta tarde al encuentro personal que tuvo una mujer que padecía mucho de una terrible enfermedad. 12 años sufriendo de flujo de sangre. Una mujer que, como dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, de los versículos 21 al 34, que había gastado todo lo que tenía en médicos, y era tal su desesperación que no es difícil pensar que incluso había ido con los brujos, con los hechiceros,
Quizá hasta huevos podridos le habían pasado por encima de ella con el propósito de que de alguna o de otra manera ella fuera curada. Y digo esto porque esa es la inclinación humana. En un acto de desesperación se hacen estas y muchas otras cosas más, con tal de ser curados. Pero dice el Evangelio que lejos de ser curada, a esta mujer le iba peor. Gastó todo lo que tenía y no podía ser curada. Sin embargo, en una ocasión vio que una gran multitud iba por el camino y preguntó qué era aquello. Y después de que le dijeron que era Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, el que iba por el camino, y escuchó los testimonios de lo que el Señor había hecho en muchos otros necesitados, una fe grande y profunda nació en su corazón. Una fe que le impulsó a ir hasta donde estaba Jesús, y abriéndose paso entre la multitud, llegó finalmente hasta donde él estaba. Porque ella decía dentro de sí misma: si yo tocare el borde de su manto, seré sana. No porque el poder del Señor Jesús estuviera en el manto, sino en él mismo. Pero dada su condición, ella se conformaba tan solo con tocar el borde de su manto, y su fe no estaba en el manto, sino en Jesús, el Hijo de Dios. Y a pesar de su flaqueza y de su debilidad física, ella se abrió paso en medio de una gran multitud, hasta que, quizá arrastrándose como un perrillo, finalmente llegó hasta donde estaba el Señor Jesús y extendió su mano, tocó el manto del Señor Jesús, y en ese instante, dice el Evangelio, que quedó libre de su azote. Esto es, quedó completamente sana. Ese flujo de sangre que durante 12 años había padecido, se detuvo. Y ella quedó completa y absolutamente curada. Cuando el Señor Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, sus discípulos le dijeron: Maestro, todos te aprietan y dices: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Cuando aquella mujer se sintió descubierta, le comentó al Señor Jesús por qué causa se había acercado a él y le había tocado. Y lo que recibió de labios del Divino Maestro: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queridos hermanos, dice el escritor de la epístola a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dicho de otra forma, el mismo que sanó y curó a aquella mujer que durante 12 años había padecido de flujo de sangre, es el mismo hoy día. Hoy, 23 de octubre del año de gracia 2021, Jesucristo es el mismo. Su poder, su gracia no ha menguado a través de los años. Él es Dios, y Él es el Dios de los imposibles. Aquello que para ti o para mí pudiera resultar no solo difícil, sino imposible, Dios lo puede hacer independientemente de la gravedad o de la magnitud de tu enfermedad, de tu problema, de tu lucha o de tu necesidad. Quizá te encuentres en una situación crítica como la situación en la que se encontraba aquella mujer. Ya no había ningún otro recurso. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando ella fue a Él y tuvo ese encuentro personal con Jesús, todo absolutamente cambió en su vida. Y esto que el Señor Jesús hizo con aquella mujer
Y lo que el Señor Jesús ha hecho también en nuestra vida es lo mismo que el Señor Jesús puede hacer en tu vida. El mismo que sanó a aquella mujer es el que subió la cuesta del monte Calvario para derramar su sangre y ofrendar su vida a Dios por tus pecados, por mis culpas, por nuestras transgresiones, por nuestras ofensas a Dios, para que ahora por su amor y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nuestros pecados sean perdonados. Y de esa manera nosotros podemos no solo ver, sino sentir y experimentar el amor y el poder de Dios en nosotros, transformándonos, dándonos una nueva vida y sanando nuestra enfermedad, no solo física, sino también espiritual, y recibiendo a partir de ese momento, por la fe en Jesucristo, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido amigo, yo no sé cuál sea tu circunstancia, yo no sé cuál sea tu situación especial, tu problema, tu enfermedad, tu lucha, tu vacío, lo que tú estás viviendo, sufriendo o padeciendo en este momento. Yo te invito para que reflexiones en la experiencia que tuvo aquella mujer, que nadie reconocía, que nadie identificaba y que incluso era rechazada completamente, no solo por los suyos, sino también por los más próximos o cercanos. Y sin embargo, fue su fe la que le movió e impulsó y le dio fuerzas para seguir hasta donde estaba Jesús, porque sabía que en Él iba a encontrar la respuesta que no encontró en los brujos, en los hechiceros, ni en los médicos de su tiempo. Pero Jesucristo es la respuesta de Dios, no solo a aquella mujer, sino también a tu vida, a mi vida y a la vida de todos aquellos que por la fe también nos acercamos al Señor Jesús. Él dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Vayamos a Él, porque el mismo Señor Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que más allá de quién eres, más allá de la escasez de tus posesiones, más allá de tu desconocimiento de muchas cosas, ven a Jesús, el Hijo de Dios, y experimenta un encuentro personal con Él. Abre la puerta de tu corazón y Cristo en esta tarde vendrá a tu vida y te dará un nuevo corazón. Basta con que tú desde lo profundo de tu corazón abras tus labios y en una oración sencilla pero sincera le digas al Señor Jesús: oh Cristo Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Abro las puertas de mi corazón, te reconozco como mi Salvador y te acepto como mi Señor y Dios. Ayúdame a seguir adelante y serte fiel todos los días de mi vida. Si desde lo profundo de tu corazón y de manera sencilla, en plena certidumbre de fe, tú haces esta oración o la oración que por el Espíritu Santo tú sientas en tu corazón hacer y presentarla delante de Dios en el nombre de Jesucristo, tú recibes en esta hora la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Iniciarás un nuevo caminar de paz, de gozo, de dicha, de victoria en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Te integrarás a una comunidad cristiana evangélica. Estudiarás la Biblia, que es la palabra de Dios. Buscarás al Señor en oración y a partir de ahora, como fue en la vida de aquel Nicodemo y como fue en la vida de aquella mujer, tu vida también cambiará radicalmente y podrás dar testimonio de la grande obra que el Señor
ha hecho en tu vida. No resistas más. Necesitas del Señor. Dios te ama. Dios tiene cosas especiales y maravillosas para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera te ha amado Dios a ti, que dio a su Hijo Jesucristo, para que tú, creyendo en Él, no te pierdas, no seas condenado, mas tengas vida eterna. Deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que un día nos encontremos en el reino de los cielos, adorando y bendiciendo al Señor. Permíteme hacer esta breve oración. Señor, pongo en tus manos la vida de la persona que ha escuchado o visto este video y ha recibido este mensaje. Te ruego que tu Espíritu, que convence de pecado, de justicia y de juicio, haga una gran obra, una obra salvadora en el corazón, y una nueva vida inicie de ahora en adelante en tu conocimiento, en tu presencia y en tu caminar. Bendícelos, guárdalos y ayúdalos. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pido. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga y que este encuentro personal que has tenido con Jesús, el Hijo de Dios, marque también tu vida en un antes y en un después. Que Dios te bendiga, la paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.